A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Distinguidos amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hemos estado tratando una serie de problemas que tiene la economía ecuatoriana, del sector externo, de las finanzas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya hemos indicado anteriormente en un programa la necesidad urgente de las reformas económicas que está esperando el país y está esperando el sector privado de la economía a los efectos de crear más empleo, más crecimiento, más oportunidades para la prosperidad futura del Ecuador. Y en esta coyuntura he creído conveniente invitar a un distinguido amigo que es presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha y presidente del Consejo de Cámara a nivel nacional, Pablo Zambrano. Gracias por estar con nosotros en este programa. Comencemos con el tema laboral que preocupa un poco. Ya salió noticias de que el sector privado, a través de los gremios correspondientes, se habían puesto de acuerdo con el gobierno y con líderes sindicales para 4, 5, 6 ideas básicas para la reforma a las leyes laborales y la flexibilización del mercado a los efectos de crear empleo, que todos quieren crear empleo, los empresarios, los trabajadores, el gobierno, etcétera. Sin embargo, en estos días han salido otros líderes sindicales que desconocen esos acuerdos y eso es enormemente preocupante. Pero independientemente de eso, Pablo, dime, ¿cuál es la posición de las cámaras de la producción en este momento con respecto al mercado laboral? El presidente más de una vez ha dicho, señores empresarios, inviertan por favor, inviertan. Y otra serie de personas dicen, inviertan, ya tengan confianza. Hay una nueva política económica radicalmente diferente del gobierno anterior, por lo tanto eso implica que debe haber confianza para correr riesgos e invertir y con las inversiones sencillamente haya creación de nuevo empleo. Entonces el gobierno a través del presidente y otras personas creen que algo falta para los empresarios para que se animen a invertir, pues no es que no se invierte $1, sino que no se invierte el volumen necesario para arrastrar la economía hacia el futuro, en crecimiento, en prosperidad. Y hoy el gasto público ya no puede hacer lo que hizo hace 10 años, porque eso no solamente que se agotó, sino que ese esquema fracasó. Pablo, cuéntanos cómo percibes tú, que trabajas con los empresarios, que lideras el sector empresarial e industrial en todo el país, ¿cómo se ve el asunto? ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Y cuáles son los puntos realmente de flexibilización del mercado laboral que quiere el sector industrial ecuatoriano? No porque son arbitrarios, sino porque es la única forma que se ve para crear empleo. Pablo, por favor. Muchísimas gracias, César, por la invitación. Un gusto estar acá en nombre de la Cámara de Industrias y Producción y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, que me honro en presidir. En efecto, el país está atravesando por un cambio estructural en materia económica. Y ese cambio estructural en materia macroeconómica requiere un acompañamiento de una serie de normas que permitan precisamente que un modelo de libertad económica, un modelo en el cual el sector privado retome el protagonismo que siempre debió haber tenido, deben darse estas reformas. Entonces, una de las reformas, como bien usted lo ha señalado y lo está discutiendo el país en este momento, es el tema laboral. Este anuncio que lo hace 2 semanas el ministro del Trabajo, Andrés Madero, lo hace luego de que concluye una de las reuniones del Consejo Nacional del Trabajo. Y es muy importante señalar esto porque el Consejo Nacional del Trabajo es un órgano tripartito donde están trabajadores, empleadores y el gobierno,
en el cual se discuten y se analizan propuestas de política pública en materia laboral y de salarios también. Entonces, ¿qué es lo que se discutió? ¿Qué fue lo que informó el ministro después de esa última sesión del Consejo Nacional del Trabajo? El ministro comentó básicamente 3 cambios que se pretenden introducir dentro del sistema laboral ecuatoriano. El primero es que las 40 horas de trabajo de la jornada laboral puedan ser divididas en más días o menos días. Y me explico de mejor manera. 40 horas, si trabajamos 10 horas diarias, hasta 10 horas diarias, en 4 días tenemos las 40 horas, por lo tanto el trabajador tendría 3 días libres. Pero si el trabajador quiere más tiempo libre para sí todos los días de la semana, puede trabajar 7 horas a la semana, 7 por 5, 35, y las 5 horas restantes del día sábado. De esa manera se completan las 40 horas. Entonces, este es un acuerdo que se llegó. Una preguntita, Pablo, ¿por qué eso? ¿Hay actividades? Exactamente. Hay actividades que requieren de esas horas. Esa flexibilización. Y esa flexibilización, esa dinamización, esa movilización. Y precisamente, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Que hay un recargo, ¿no es cierto?, por trabajar los días sábados. Entonces, lo que se pretende es una compensación. Es decir, tú trabajas para mí 7 horas a la semana o 6 horas a la semana y el día sábado compensas sin ningún tipo de recargo. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema que se habló es precisamente el asunto de que exista un nuevo contrato de trabajo, una nueva modalidad de contrato de trabajo que se denomina contrato de trabajo de emprendimiento. O para el emprendimiento. Y aquí una explicación que es muy importante y muy breve. El Ecuador es el país que más emprendimientos tiene en Latinoamérica y uno de los más altos del mundo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente esos emprendimientos, por determinadas razones, y entre ellas la inflexibilidad laboral que existe en el Ecuador, llegan a fracasar. Entonces, lo que se está diciendo es, para el contrato de emprendimiento, aquellas personas que sean contratadas, entonces deberán acompañar, digámoslo así, hasta un periodo de 3 años, y pasado el periodo de 3 años, entonces el contrato de trabajo se vuelve indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Que única y exclusivamente en aquellos contratos para emprendedores, entonces no habrá lo que se denomina, lo que existe en este momento, precisamente esa estabilidad laboral. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Si es que el día de hoy 2 personas, usted y yo, decidimos ponernos un restaurante, decidimos ponernos un emprendimiento y contratamos a 2 personas, nos quedamos nosotros con esas personas como parte de la nómina, y si es que nuestro emprendimiento fracasa en un año, entonces además de haber perdido todo nuestro negocio, todo el capital que hemos puesto, tenemos lo que se denomina un pasivo laboral. Eso es lo que estamos pidiendo precisamente, y se discutió, y más que se discutió, fue muy interesante el análisis y el consenso al que se llegó en este espacio legítimo que es el Consejo Nacional del Trabajo. Ahora, Pablo, otros líderes respetables, líderes sindicales que están en desacuerdo, creen que ese nuevo tipo de contrato se prestaría para abusos de los empresarios privados. Yo no creo eso, naturalmente, porque ¿qué comentario puedes hacer? Mire, yo creo que es muy importante aquí tener cambios para lograr cambios. Si es que nosotros nos mantenemos con la legislación restrictiva, muy estricta como la que tenemos en este momento, las cosas van a seguir mal. Y aquí 2 datos importantes y muy duros para el país. En primer lugar, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo digno, no tienen un empleo de calidad. Lo que quiere decir que tenemos que trabajar para que esas personas se incorporen al mercado laboral. Y otra cifra muy importante, al año ingresan al mercado laboral ecuatoriano más de 160,000 personas que son en jóvenes, edad de trabajar. Jóvenes. Y un tercer dato, la migración. Mire usted, César, tenemos migración que es una realidad latente de nuestros hermanos venezolanos que vienen acá al Ecuador. Entonces, el mercado ecuatoriano tiene una sobreoferta de mano de obra, sobreoferta, y esa sobreoferta de mano de obra no puede ser colocada ni en el Estado, porque es un absurdo. Ya vimos los absurdos a los que nos llevó el gobierno anterior. Y el sector privado tiene que irlos incorporando poco a poco. Por lo tanto, ¿cuál es la salida? El emprendimiento. Esa es la razón de ser de Pablo, una preguntita te incorporo ahí. El Estado, el gobierno y el propio presidente, por fin yo veo que se ha convencido que la reducción del tamaño del Estado tiene que implicar necesariamente no solamente ciertas fusiones de ministerios, etcétera, sino que tienen que dejar de ser empleados públicos un monto de empleados muy importante,
¿verdad? Sí. Si es que no hay las reformas laborales en la dirección que el sector privado dice, no estarán pues preparados, Pablo, para poder ir lento y gradualmente absorbiendo ese excedente de gente que va a quedar cuando el gobierno diga, Robalino, estás de más aquí, hasta luego, te pago esto, pero hasta luego. Hay que ser compatible eso que va a hacer el gobierno con las reformas laborales, pues. Muy interesante, César. ¿Dónde queremos que esos ecuatorianos que van a tener que salir del servicio público se coloquen? Sin duda alguna tienen que reinventarse. Las personas, los seres humanos tenemos que reinventarnos. Nuestros cargos, nuestras posiciones no son eternas. Entonces hay que reinventarse y precisamente esa ley laboral debería beneficiar a aquellas personas que están saliendo del servicio público para incorporarse dentro de una cadena productiva con un emprendimiento. Entonces, esa es la discusión muy importante y muy legítima, repito, a la que se ha llegado en el Consejo Nacional del Trabajo en virtud de que están representados empleadores y trabajadores. ¿Cuál es la queja del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores? Que ahí no está el presidente del FUT, pero ahí está uno de sus vicepresidentes. Ahí está, pues claro. Justamente uno de sus líderes. Hay también otros líderes de esta central, si no me equivoco, llamada Central Unitaria de Trabajadores, del CUT. Bueno, los señores trabajadores tienen ahí delegados. Nosotros, desde el otro lado de la mesa, ¿qué decimos? Señores, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que sentarnos a trabajar y precisamente a lograr cambios en esa legislación laboral que es muy estricta y que obviamente lo que se necesita en este momento es estar acorde con las circunstancias actuales. Ahora, Pablo, también se ha escuchado en ese acuerdo preliminar que han llegado que cierto tipo de contratos eventuales, creo, que hoy pagan creo que 35%. Explícanos cómo es el asunto y cuál es la sugerencia. Justamente los famosos contratos suplementarios que se denominan, ¿no es cierto? Las horas suplementarias. Y este es el tema que más choque provoca de parte de los trabajadores. Dicen, nos quieren alargar la jornada laboral. La respuesta es no. La jornada laboral sigue siendo de 40 horas como máximo. Lo que ocurre es que el día sábado, si es que yo como trabajador, porque además esto es muy interesante, y esto es importante que sepa el público, el Ministerio del Trabajo tiene que aprobar los horarios en base al acuerdo entre trabajador y empleador. No es que yo vengo e impongo y me dicen, bueno señores, de ahora en adelante me trabajan 10 horas semanales y cierro yo jueves, viernes y sábado. No. Simplemente lo que se hace es llegar a los acuerdos de los consensos. El acuerdo tiene que ser explícito, expreso con el trabajador y el empresario. Y eso avalado, por decirlo así, por el Ministerio del Trabajo. Exactamente. Entonces, eso implica que no habrá arbitrariedades ni abusos de parte de ningún empresario. César, y eso creo que es algo muy importante señalar. Jamás el Ministerio de Trabajo va a perder su facultad controladora. El Estado tiene una facultad de inspección, de control, y eso es importante. Entonces, estas horas suplementarias que se trabajan precisamente los días sábados, las horas suplementarias o extraordinarias, entonces esas tienen un recargo del 35%. Se está eliminando. ¿Y con qué se compensa? Porque dicen, bueno, ¿por qué me eliminas? Yo estoy compensando con reducir una hora semanal la jornada de trabajo. ¿Esto dónde funciona? Por ejemplo, en ciertos tipos de negocios que tienen lo que se denomina horas pico. Por ejemplo, temas de comercio, temas incluso también manufactureros, en los cuales existen temporadas, hay horas pico y se podría utilizar este tipo de modalidad de horario que, repito, debe ser consensuada trabajador-empleador y autorizada por el Ministerio de Trabajo. Ahora, fíjate, asumiendo, solamente por asumir, que mañana los trabajadores no se pongan de acuerdo, sino una parte. Y aquella parte que se está oponiendo, que es la que ya anuncia una huelga general, que yo creo que sería una actitud irracional de los líderes. Sería irresponsable. No es necesario entrar a la huelga, sino sentarse. Si eventualmente hay un señor que es presidente, que tiene su delegado y que se ha comprometido en esa mesa de negociación, lo hacen a un lado, bueno, presidente del fútbol, ¿cómo se llama? Vea, siéntese y venga a conversar. Porque si no hay acuerdo total, si hay alguien de estos líderes que tiene influencia, definitivamente dicen no, quiere decir que van a hacer un lobby intenso, Pablo, en la Asamblea Nacional. Y luego los asambleístas se van a sentir con una presión que no se sabe qué es lo que va a salir. Y espero pues que lo que salga de la Asamblea
Es una cosa racional, porque si no, Totalmente. sencillamente no se cumplen los objetivos de crear empleo, pues Pablo. Mire, yo creo que el Ecuador tiene una oportunidad histórica en este momento, en la coyuntura en la que estamos, de realizar cambios en la legislación que nos permitan avanzar hacia adelante, generar más oportunidades para todos y creer en el país. Tenemos que creer en el país y tenemos que arrimar el hombro. Lo que usted menciona de un dirigente sindical, con todo respeto a Mesías Tatamoes, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías o los trabajadores del FUT tienen un representante en el Consejo Nacional del Trabajo. Entonces, yo creo que es impropio que un dirigente que no está ahí, yo no estoy en el Consejo Nacional del Trabajo. Claro. Es como que yo pretenda decir, bueno, ahora yo voy a las negociaciones. Mire, para eso justamente Los delegados, se generan los delegados, claro, precisamente. con suficiente autorización. Porque la dirigencia o la cúpula dirigencial no puede estar en todos los detalles. Claro. Entonces, ese sería mi razonamiento frente a esto. Y sin duda yo he conversado, lo conozco a Mesías Tatamoes. Él está en la dirigencia sindical bastantes años. Ajá. Yo estoy en la dirigencia gremial desde hace 9 años. Y nos conocemos, pues, y yo le he hecho esa invitación a Mesías de sentarnos a trabajar y a dialogar por el país. ¿Y cuál es la respuesta del amigo? Mire, la respuesta es una respuesta muy conceptual y muy, digámoslo así, de esa alma de Mesías, de un dirigente sindical de muchos años. Nos dicen públicamente, nos han dicho, voy a repetir lo que se dice públicamente. Bueno, los empresarios están ahí con el gobierno, los empresarios, este es un gobierno de empresarios, no hay nada más que discutir, estas son imposiciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Yo qué replico frente a eso? Respetuosamente y amistosamente, pero firmemente, le digo yo a Mesías, los cambios en el Ecuador tienen que ser con Fondo Monetario Internacional sin Fondo Monetario Internacional. Totalmente de acuerdo. Porque hay un 60% de la población económicamente activa que no tiene trabajo. Hay 200.000 jóvenes que año a año ingresan a la población económicamente activa. Hay una importante cantidad de inmigrantes que están acá. Y lo que usted mencionaba, el cuarto elemento es que hay personas que se van a desvincular de la burocracia, digámoslo así, del servicio público. Y entonces, frente a estas o para estas personas es que tenemos que lograr soluciones. Claro. Y respecto al tema de que es un gobierno de empresarios, yo sí aquí aclarar que el gobierno nacional, si bien es cierto, tiene dentro de su gabinete a empresarios o a ex representantes del empresariado ecuatoriano, yo creo que son profesionales muy serios y muy sólidos, en los cuales están adoptando muy bien su papel. ¿Y cuál es su papel? Ser ministros de Estado. Claro. Y eso es lo que son. Y de nuestra parte, como dirigentes gremiales, nosotros lo que hacemos es presentar temas de política pública, conversar, establecer mecanismos de diálogo, pero obviamente cada quien tiene su espacio. Claro. Y además los ministros de Estado, como le digo, se deben al gobierno, el presidente Lenín Moreno, y al Ecuador en general, no a un grupo determinado. Ahora, Pablo, mi temor es de que el día de mañana vaya algo a la Asamblea por estas diferencias de líderes sindicales que todavía yo percibo que no logran ver la crisis en su magnitud profunda, que hay que salir de la crisis, ¿verdad? Y no se puede salir de la crisis si es que no hay reformas como las que estamos conversando. Entonces el día de mañana sale de la Asamblea algo y que no es adecuado. Entonces el temor mío es que mañana el gobierno pueda decir, o alguna otra persona puede decir, amigos, hemos acogido lo que querían los empresarios privados, y después de 3 meses no hay empleo, no hay empleo, no hay empleo. Eso es grave. Entonces el sector privado debe estar listo para alertar. Si esto no se da, no es porque estamos ordenando nosotros como empresarios privados al gobierno ni a la Asamblea, sino que esto la economía lo necesita en forma urgente, indispensable la reforma. Pero el empresario privado y sus dirigentes tienen que estar atentos a que mañana les vayan a crear una responsabilidad que no la tienen, porque no se dan unas reformas adecuadas, y eso no estimula al empresario, pues, Pablo, ¿no? La gente... Este es un tema fundamental, César, y el tema fundamental es que el empleo no se lo crea por ley, pues, por leyes, ni por deseos del gobierno, a través de huelgas o a través de deseos, no. El empleo está atado con la economía. El empleo es un elemento básico de la economía, es parte de un engranaje de un sistema. Entonces, si nuestra economía no pasa o atraviesa por un proceso de saneamiento y un proceso de corrección económica, en el cual está empeñado el gobierno y en el cual, como empresarios, lo hemos dicho desde hace 10 años,
que hay que tomar medidas correctivas para equilibrar el presupuesto general del Estado, eliminar el déficit fiscal, que es un tema muy grave, ¿no es cierto? Controlar el desmedido gasto público, ¿no? Optimizar los recursos, eliminar tantas empresas públicas que existen y que son absolutamente ineficientes. Si es que eso está haciendo el gobierno en este momento, esto nos va a tomar un periodo por lo menos de 2 años. Entonces tenemos que ser consecuentes precisamente. ¿Qué hacer en el interín? ¿Qué hacer en el intermedio? Sin duda las empresas, que es el sector a quien yo estoy representando, necesitan generar más eficiencias, necesitan trabajar en competitividad y en productividad. ¿Para qué? Para mantener precisamente viva esa empresa. Hay un concepto que es muy importante que lo sostiene la Organización Internacional del Trabajo que se llama empresas sostenibles. Tenemos en la sociedad que abogar porque existan empresas sostenibles. ¿Qué es una empresa sostenible? Aquella que se puede proyectar en el tiempo. No una empresa que de repente a los 6 meses se liquida. Y se liquida. No, las empresas no nacen para eso. Las empresas nacen precisamente para perdurar en el tiempo. ¿Y cuál es la ventaja de tener empresas sostenibles? Que generan empleo, pagan impuestos, generan inversiones, traen innovación. Esos son los fundamentos de la empresa privada. Pasando a otro tema, otra reforma básica, ¿no? Vuelvo a repetir, como tú bien dices, con el fondo, sin el Fondo Monetario, se requiere la reforma tributaria. Muy importante. Hay varios impuestos ahí que de repente, pues, los empresarios han dicho, esto es un obstáculo. No porque no se quiera pagar impuestos, sino que no se puede castigar, por ejemplo, a la importación de bienes de capital y cuando uno paga eso, o a los exportadores. Y no es suficiente cuando el gobierno dice, amigos, ahora voy a recortar los días en que le devuelvo el IVA al sector exportador o el impuesto a la ley de divisas. Eso debería ser un mecanismo automático. Ahí ¿cómo piensan el sector privado, lo que han propuesto? ¿Qué tipo de impuestos en un momento dado no te estimula a hacer inversiones porque castiga la inversión o castiga al exportador? Pablo. Muy importante la pregunta, César. Y este es otro tema en los cuales tenemos que entrar a discutir como país. ¿Qué ocurre con el sistema tributario ecuatoriano? El sistema tributario ecuatoriano es complejo, tiene una tramitología muy grande, es confuso, al ser complejo es confuso, y de igual manera lo que se requiere entonces es un ordenamiento y una simplificación del tributaria. sistema. ¿Por qué? Se menciona el impuesto de salida de divisas. El impuesto de salida de divisas, como no es frase mía, no sé quién la dijo, pero la repito porque la creo fielmente. Es un impuesto a la entrada de divisas. Claro. ¿Por qué? Porque un inversionista que le dicen, oye, ¿por qué no vas al Ecuador y depositas en un banco? En el sistema financiero del Ecuador deposita $1 millón. Sí, te pagarán una tasa del 3, 4, 5, la tasa que sea en el mercado. Pero al momento de sacar tu dinero, tienes que pagar 5%. Entonces se licúa totalmente ese beneficio. Por eso es que nosotros consideramos que el ISD es un impuesto de entrada. ¿Pero qué ocurre? Con el pasar de los años, como el ISD está vigente por más de 8 años, se ha vuelto en un impuesto recaudatorio que le genera al fisco $1.200 millones. Aproximadamente. Yo creo que no es responsable decir deróguese o córtese el ISD de un solo tajo, porque entonces ¿cómo se compensan esos 1.200 millones? La propuesta que nosotros hemos hecho es desmontarlo poco a poco. Es decir, cada año desmontar, o cada 6 meses, en un periodo de tiempo, desmontar un punto porcentual del ISD. Otro tema que es muy complejo, digámoslo así, para los inversionistas sobre todo. La tasa de impuesto a la renta en el Ecuador es del 25% para sociedades. Para la sociedad. Pero ¿qué ocurre? Además de la tasa, hay que pagar el 5% del ISD, hay que pagar el 15% de las utilidades de los trabajadores, ¿no es cierto? Y hay otra cascada de impuestos que se dan tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local. Entonces, ahí tiene que haber una simplificación y un ordenamiento tributario. Fíjate, Pablo, hay algunas personas que dicen, bueno, ya está en vigencia la ley de fomento productivo, 1, por decir, productivo, ¿verdad? Y ahí se dio una serie de estímulos tributarios interesantísimos, que alguna gente cree que son excesivas. Yo personalmente no creo que sean excesivas. De tal manera que determinados nuevos proyectos, o si hay un aumento de capacidad instalada en una fábrica, en las fronteras, o fuera de Quito y Guayaquil, de repente tienes varios años en la que ese empresario, con ese nuevo proyecto, dice, me he olvidado por 5, 8, 10, 15 años el impuesto sobre las utilidades. Entonces alguna gente dice, está vigente, y sencillamente, ¿por qué los empresarios
no se acogen a hacer inversiones masivas. Y claro, hay alguna gente que dice, ¿por qué no lo han hecho? Porque falta otra serie de cosas. Pues, coméntanos algo sobre eso. Muy bien, respecto al tema de las inversiones, el sector productivo ecuatoriano, Ajá. como todo sector privado, es un sector que tiene que hacer un estudio, un análisis del mercado, del crecimiento, de cómo estamos. Entonces, las inversiones o las grandes inversiones, yo creo que están atadas definitivamente a un sistema económico. Y un sistema donde tienen que haber reformas laborales, reformas tributarias, claro, apertura comercial. Claro, porque obviamente claro. somos un mercado de 17 millones de personas. Hay que conquistar nuevos mercados. Hay que trabajar con los mercados Claro. internacionales, hay que fomentar las exportaciones. Pero estas inversiones se las están haciendo en el país. Mire usted lo que ocurrió el año pasado. El año pasado la formación bruta de capital variable incrementó. Es decir, el sector privado invirtió más que el Estado en la economía nacional. Y eso es un muy buen signo, porque esta es la primera vez que ocurre en 10 años. 10 años. Entonces, ese es un signo de que el sector privado está demostrando confianza. De acuerdo. De igual manera, se están ejecutando ciertos procesos de inversión por parte de empresas ecuatorianas. Lo que yo creo es que el Ecuador también tiene que entrar en una importante atracción, un programa importante de atracción de inversiones en áreas que están probadas en el Ecuador, como por ejemplo la minería. Minería, de acuerdo. Sin duda, ¿por qué? Porque la diferencia entre la inversión privada nacional y la inversión privada internacional es muy grande. Claro. En el sentido de que, por ejemplo, los proyectos mineros, solamente un proyecto minero puede requerir inversiones de 3.000, 4.000 millones de dólares. Si en el Ecuador tenemos 12, 15 proyectos mineros importantes, entonces multipliquemos ese dinero por estos proyectos. Entonces yo creo que hay que seguir fomentando medidas de confianza para que los empresarios sigan invirtiendo. Sin perjuicio de eso, los empresarios ecuatorianos, y yo represento un importante grupo de empresarios ecuatorianos, creen en este país, han invertido su dinero en este país y seguirán creyendo en el Ecuador. Ya, Pablo. Gracias. Estimados amigos, hemos escuchado al señor presidente de la Cámara Industrial de Pichincha y de la Federación Nacional de Industrias del país, con una serie de sugerencias que ha hecho llegar al sector privado, a los trabajadores, y estoy seguro que harán llegar a los congresistas. Esperemos que el gobierno lleve a cabo exitosamente estas reformas que son básicas. Como hemos dicho en este programa, hoy, como en otros programas, esas reformas son indispensables, aparte de otras que tienen que ver con la ley de finanzas públicas y planificación o la ley monetaria y financiera. Pero estas dos que hemos mencionado son básicas e indispensables. Y ojalá que se den con el objetivo que hemos dicho siempre, crear empleo y prosperidad hacia el futuro. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.